Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio anterior hablamos sobre los fariseos, el grupo con el que más interactuó Jesús. Pero habían más. ¿Qué otras corrientes había dentro del judaísmo? ¿Cómo y por qué surgieron? ¿Qué creían? Sigamos conversando sobre los 400 años de ruido, aquí en Entre Semana. Explorando los 400 años de ruido, aquí Entre Semana, hablando acerca de... Bueno, la semana pasada hablamos acerca de los fariseos. Sí, queríamos hablar de más grupos, pero... Sí, no dio el tiempo, pero hoy es el día para hablar acerca de estos otros grupos. Y hablamos tanto tiempo particularmente acerca de los fariseos, porque eran los fariseos con el cual Jesús interactuaba. Y fue el grupo con el que más interactuó, ¿no? Sí. Que ya ahí en nuestra concordancia digital lo comprobamos. Sí. 103. 100 y algo versus y era como 10 o 15, sí. Pero no eran los únicos grupos. Claro. O sea, tenemos que recordar, y ya lo dijimos, de que la interacción en este mundo en el cual se encuentra Jesús y antes, ¿no? Estos 400 años, se fue volviendo un tipo de judaísmo muy distinto. Hay mucho diálogo entre diferentes grupos, muchas diferencias entre otros grupos. No era que todos tenían la mismísima creencia. Entonces, hay otros grupos. ¿Cuáles son estos otros grupos que encontramos? Bueno, quizás podemos partir por el segundo en importancia, que son mencionados también en la Biblia, que son los saduceos. Sí. Los saduceos aparecen ahí en la controversia lo mencionaste, de la resurrección, aparecen en el libro de Hechos también, ¿no? Porque ahí explica Lucas que había una disputa entre fariseos y saduceos, y ahí ya sabemos por la Biblia y por la historia que no eran muy amigos, que digamos, de hecho eran opuestos, pues, o sea, no se consideraban los dos extremos políticos, porque se les llama generalmente a fariseos y saduceos partidos y no una secta, porque la diferencia quizás era que los partidos tenían connotación política teológica y aceptaban la existencia de otro, pero las sectas eran nosotros somos los únicos y aquí no hay más, que son los que vamos a hablar después, que son los esenios, sí, que no son mencionados en la Biblia, y después están los celotes, que sí son mencionados en la Biblia. Son como los 4 principales, pero también hay más, porque están herodianos que aparecen en el Nuevo Testamento, que eran tan poquitos que no son muy mencionados en algunos libros de historia, pero sí aparecen. Pero los herodianos eran, bueno, yo siempre los habían visto como un tipo de saduceo, como que... Sí, eran como ramas dentro de sanguijuelas políticos. Claro. Respondían al cacique político Herodes. Ajá. O sea, viste como en un partido político siguen a... No ha cambiado nada en 2000 años de la política. Sí. Pero bueno, volvamos a saduceos. Sí. ¿Te parece? Ok, los saduceos. Bueno, más o menos lo mencionamos cuando estamos dando el panorama básico, ¿no? Dijimos que esta lista viene de Flavio Josefo. Sí. Cuando él está describiendo a los romanos acerca de las diferentes creencias, habla acerca de los saduceos. Pero entremos en quizás más detalle. Los saduceos, ¿de dónde viene el nombre? El nombre tiene que ver con Sadoc, si no me equivoco, que eran descendientes de la línea sacerdotal, pero técnicamente terminaron siendo la aristocracia sacerdotal. Esa mezcla era rara, ¿no? Porque era aristocracia sacerdotal. ¿En qué momento las dos cosas se unieron? Bueno, eso es lo que hablamos hace 2 episodios, para no repetir todo lo de historia, donde empezaron a comprar el sacerdocio. Y se unen ahí con toda la dinastía asmonea, y ahí empieza esta aristocracia sacerdotal, que llegaron al poder por medio de conexiones, ¿no? Y compra, venta y todo eso. Sí, bueno, me imagino, la verdad no he hecho un estudio a fondo, pero cuando una persona está más cerca de un centro de poder, y hablamos acerca del templo siendo, o sea, sería como la mezcla de la casa presidencial, como el lugar religioso más importante, era una mezcla de absolutamente todo. Y si tú estás manejando ese poder, obviamente entre mochada y mochada, hay oportunidad y oportunidad. O sea, si tú puedes determinar quién va a recibir y quién no, y cómo vamos a hacer, y entendiendo de que había tantos judíos al exterior que iban mandando sus ofrendas, porque no hacían los sacrificios, claro. Simplemente era como, mira, te doy la ofrenda del templo. Obviamente, pues iba a haber oportunidad de
poder agarrar tu Sí. pedacito. Entonces ahí es donde se volvió, esa aristocracia sacerdotal. Sí, y me preguntabas, el origen de la palabra saduceo viene descendiente de Sadoc, que fue un sumo sacerdote de tiempo de Salomón, pero lo interesante es que Sadoc significa justicia o rectitud, todo lo contrario de lo que los saduceos terminaron siendo, ¿no? Era como, sí. tengo un nombre que no tiene que ver con mi carácter, porque obviamente, como dijiste recién, en la medida que yo empiezo a llegar a círculos de poder mediante transacciones, o sea, te doy, tú me das, y empieza este juego de poder, es inevitable. O sea, la corrupción de los saduceos hacían que eran muy rechazados por el pueblo, ¿no? No solamente que pervirtieron el sacerdocio, sino que además eran tan corruptos que el pueblo no los quería. A diferencia de los fariseos, tanto saduceos como fariseos rechazaban al pueblo, los miraban en menos, pero el pueblo al menos quería a los fariseos, porque por último los encontraba un poquito más honestos, ¿no? Pero los saduceos en esta aristocracia sacerdotal hizo que el sacerdote se haya distorsionado, deformado, degenerado la función sacerdotal. Tanto es así que lo vemos en los tiempos de Jesús. Cuando él es enjuiciado, va ante el sumo sacerdote Anás, ante el sumo sacerdote Caifás. Fíjate, como dos sumos sacerdotes, claro, porque como se compraban, a veces llegaban a estar dos en función al mismo tiempo, ¿no? ¿Y por qué tenía que ir ante ellos si el sacerdote no era su función determinar, hacer un juicio? Sí, ¿no? sí. Ahora, algo curioso, y no sé, o sea, viéndolo a la luz de esto de los fariseos y los saduceos en particular, en Mateo 17, cuando está el tema del impuesto del templo, dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraron el impuesto del templo se acercaron a Pedro y preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga. Y al entrar Pedro en la casa, se adelantó a Jesús a preguntarle, dice, ¿tú qué opinas? Jesús diciendo, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Y esa es la historia de Pedro yendo y pescando por el impuesto. Pero es curioso lo que dice Jesús. O sea, dice, mira, los que están cobrando el impuesto del templo, lo están cobrando como si nosotros fuéramos gente extraña, como si nosotros fuéramos externos a ellos. Y creo que eso remarca esa distancia que tienen los saduceos y esta clase aristocrática del templo, que está tan divorciado del día a día del judío en promedio, de que, o sea, hasta Jesús lo dice. O sea, la verdad, no tenemos mucho en común, pero para que no se ofendan, está bien, lo vamos a hacer. Sí. Ahora, algo curioso es de que en cuanto a creencias, los saduceos y los fariseos tenían diferentes opiniones en cuanto a este debate eterno de libre albedrío y soberanía de Dios. Entonces los fariseos eran muy... fariseos eran intermedio, porque Esenios era el otro extremo, ¿no? Fariseos era, creo en la soberanía de Dios, pero cumplo mi responsabilidad. Ajá, ¿no? Pero ellos, o sea, se apegaban a que pues el reino de Dios se va a manifestar cuando Dios quiera y nosotros estemos listos, pero nosotros no podemos hacer nada para adelantarnos a eso. Claro. Los saduceos eran más creyentes en libre albedrío, de que nosotros somos los que creamos nuestro destino, nosotros, pues sí, o sea, todo depende de nosotros. Claro, y quizás mucho parte porque los fariseos tenían una creencia sobrenatural, mientras los saduceos eran absolutamente antisobrenaturales. O sea, ellos creían en Dios, pero nada más. No existe nada sobrenatural, no existe esto de reino acá, las cosas se hacen. Hay un estudioso que hablan que eran muy materialistas desde el punto de vista filosófico, aunque es anacrónico, pero por eso no creían en la resurrección del cuerpo, ¿no? Ese es otro punto de contraste con los fariseos, ¿viste? Los fariseos daban su lugar a la soberanía de Dios, los ¿cómo se llama? Los saduceos no.
los saduceos solamente aceptaban los Pentateuco, ¿no? Y mientras los fariseos ampliaban, no creían en un mundo espiritual en cuanto a demonios, ángeles, Claro. y no creían en la resurrección, lo que aparece ahí en el libro en Mateo 22 y en Marcos capítulo 12. Entonces, simplemente no hay nada más allá de la muerte. Te mueres y punto. Ya está, ¿no? Sí, y creo que incluso en cuanto a esas dinámicas de libre albedrío y de soberanía, había algo medio conveniente en cuanto a sus creencias, Claro. porque si los saduceos, quienes estaban en el poder, se les preguntaba, oye, ¿y tú por qué estás en el poder? Bueno, es porque yo decidí, y yo hice, y yo me esforcé, y por eso estoy en el poder. En cambio, el fariseo, si le pregunta, ¿y tú por qué eres un pobre? Bueno, porque Dios, en su voluntad, así quiso Claro. que yo fuera pobre, entonces yo no puedo hacer nada por eso. Entonces, de cierta forma, no era tanto una respuesta religiosa o filosófica, era más práctico. Era como que, ¿cómo puedo explicar mi posición actual? No es, o sea, entonces si uno está al poder, quiere decir, bueno, yo, porque yo llegué, por el sudor de mi frente. Y la persona que no lo tiene dice, bueno, no lo tengo porque Dios no lo quiso. Dios no lo quiso. Entonces, sigue siendo el mismo debate de hoy en día. Sí, no ha cambiado mucho. Pero tenemos estos saduceos, ¿no? Que la verdad es que no eran muy queridos. No eran queridos, por el para pueblo. nada. Y ellos eran pocos también, no eran muchos. No ha cambiado. Se Era la casaban típica- entre ellos, Claro, porque era era- muy aristocrático. Era un grupo no muy numeroso, pero de mucho poder político y económico. Entonces, era muy exclusivo, era un círculo muy exclusivo. Aquí no entra nadie. Sí. Bueno, Perdón, odiados por los fariseos, o sea, enemigos, pero se unen cuando está Jesús en el medio. Y es muy interesante porque Jesús, por un lado, va en contra de las creencias o del corazón de los fariseos, ¿no? Como explicábamos en el episodio anterior, pero al mismo tiempo, él dice, hay algo más grande que el templo acá. Entonces eso era contra los saduceos. Entonces Jesús terminó siendo enemigo en común porque Jesús va y purifica el templo 2 veces. O sea, está diciendo, ustedes hicieron esto una cueva de ladrones. Eso era un insulto a los saduceos. ¿Cómo vas a decir eso? Si nosotros hemos velado, decían ellos, por la santidad del templo. Y Jesús viene y les muestra claramente al inicio de su ministerio y al final que habían hecho un desastre con el templo, ¿no? Y de alguna manera, cuando él en Juan capítulo 2, cuando dice, destruiste templo y algo más grande que el templo está, minimiza lo que había sido el refugio. Oh, claro. Porque lo único, de alguna manera, espiritual que los saduceos podían decir que tenían era el templo. Sí. Y por eso desaparecen en el año 70. Sí. Viste que hablabas la semana pasada que los fariseos se mantuvieron y lo que sabemos del judaísmo de aquel tiempo es por los fariseos. Claro, los saduceos, como estaban alrededor del templo, el templo es destruido el año 70, desaparecen los saduceos, ¿no? Bien. sí. Bueno, Jesús estaba en el negocio de que los enemigos se vuelvan amigos. Tal cual. Lucas 23, yo me acuerdo, dice en versículo 12 que después de que crucificaron a Jesús, Herodes y Pilato se volvieron amigos. Sí, mira. O sea, antes eran enemigos, entonces se hicieron amigos. Los fariseos y los saduceos más o menos parecidos se pudieron unir bajo la causa común de crucificar a Jesucristo. Tal cual. Y después siguieron divididos porque el libro de Hechos sigue mostrando que había Ahora, tensión entre ellos. Algo que sí me llama la atención es cómo no se mantuvieron estas facciones cuando tanto fariseos como saduceos llegaron a la fe en Cristo. Porque en Hechos, creo que Sí, al final Hechos, de Hechos capítulo 3, 6, dicen muchos sacerdotes. muchos sacerdotes. Sí. Entonces, habían fariseos, ¿no? Fariseos Ajá. como Pablo, Sí. pero también habían saduceos que llegaron a fe en Cristo. ¿Y cómo es que Cristo fue borrando esas distinciones? Sí. Pero eran muy fuertes. Imagínate un saduceo y un fariseo comiendo ahí en la misma mesa. Y lo que tiene que haber sido para los creyentes ahí, y lo tengo, capítulo 6 de Hechos, versículo 7, dice la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjate. ¿Viste? Y dicen muchos, ¿eh? O sea, eso no deja de llamar la atención de cómo esta nueva identidad en Cristo disipa aún esas identidades que uno abrazó, ¿no? Bueno, me imagino que muchos estaban ya hartos de la Claro. politiquería
y todo lo que sucede dentro del templo. Sí. Y era innegable ver a un Jesucristo que minimizó ese sistema y después él dice, voy a morir y resucitar. Y después lo hace. Sí. Yo escuché a un predicador decir, si una persona dice que va a morir y va a resucitar y lo hace, créele. Entonces, seguro eso sucedió y fue el desplome de ese sistema sacerdotal. Pero bueno, esos son los sacerdotes, los saduceos. Hablamos ya de los fariseos. Ajá. Sigamos a otros grupos, los esenios. Estos eran los extremos. Los extremos. Algunos dicen que Juan el Bautista posiblemente era esenio. Algunos dicen que es probable. Algunos llegan hasta con Jesús. No creo por las prácticas que tuvo Jesús, ¿no? De estar con la gente. Porque los esenios, Josefo dice más o menos que eran unos 4.000 en los tiempos de Jesús. Si eres medio nerdo, en la guerra de los judíos, un escrito de Josefo, él habla acerca de los 4 grupos y tiene varios párrafos acerca de los esenios. Sí, no sé si después quieres citar algo por ahí. El origen de los esenios, si te recuerdan el primer episodio, de estos hasidim, estos piadosos que dan lugar a los fariseos, dan lugar a los mismos macabeos, pero estos esenios se separan aún de los fariseos porque dicen, no, los fariseos no están tan puros como deberían. Bueno, pero aún los esenios, ellos estaban medio peleados con los asmoneos. Porque cuando se pelearon con todo. Sí, porque cuando se levanta, creo que Simón, y se levanta como príncipe sacerdote, una cosa que no podían hacer, porque cuando Moisés escoge a un sucesor, él escoge a Josué y un sacerdote. Entonces dice, ¿ves? Entonces aquí podemos ver la división de poderes. Claro. Había un poder sacerdotal y un poder de gobierno, digamos, un líder. Y los esenios se rebelan contra lo que estaban empezando a hacer los macabeos, porque dijeron, no puede ser que se esté uniendo. Claro. Y se levantó una persona que lo conocían como el maestro de justicia o el enseñador de justicia. Y este guía a esta gente al desierto, básicamente, a vivir en cuevas y a apartarse de todo este sistema que ellos lo veían como corrupto. Y se van. Por eso tienen poca influencia en la gente. Esa es una de las también posibles causas por qué no son mencionados en el Nuevo Testamento, porque no eran un grupo que tenía peso en la sociedad. O sea, más conocidos eran los herodianos, que aparecen mencionados en los evangelios, que los esenios, porque los esenios estaban lejos. O sea, ellos se alejaron. Su tirada fue... macabeos terminaron corruptos igual, los saduceos ni hablar, y los fariseos, que de alguna manera venimos del tronco común, terminaron también no haciendo las cosas bien. Entonces ellos a sí mismos se veían como el verdadero Israel y muchos... Y curioso porque ellos se veían como preparando el camino para el Señor. Bueno, y dice, tomando Isaías 43, preparen en el desierto camino del Señor. Bueno, vámonos al desierto. Al desierto. Entonces, tomaron una interpretación hiperliteralista, se fueron al desierto, se fueron a vivir en cuevas. Lo más probable es que las cuevas famosas del Qumran, ahí en el Mar Muerto, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto, eran cuevas esenias. Algunos dicen que era la comunidad quizás más conocida o más grande, pero no eran muchos, no tenían influencia en la gente, y ellos tenían una teología estrictamente, con un exagerado énfasis en esto de predestinación y soberanía de Dios. Ellos decían, nosotros nos vamos a mover un dedo. Si Dios lo va a hacer, lo hace. Al menos eran coherentes. O sea, porque eso de que, bueno, creo en esto, que Dios es, y me da soberanitis, y los tipos fueron coherentes a esa soberanitis, ¿no? Sí, y lo llevaron a su máxima interpretación, ¿no? Tal cual. Algo curioso que dice que ellos eran muy, muy extremos en su manera de cumplir la ley. Estos esenios, algunos decían que no se casaban, eran puros hombres y simplemente iban recibiendo otros hombres a la vez, pues, obviamente no podían ser una comunidad como con familias. Entonces era como un grupo de discípulos que se reunían en el desierto. Josefo habla de que ellos iban de ciudad en ciudad juntándose con otros esenios que no llevaban ninguna bolsa, tenían todo en común. Muy parecido a los creyentes del primer
primer siglo, cuando hablan en Jerusalén, los primeros... En Hechos capítulo 2, posiblemente ellos tenían eso como punto de referencia. Sí, vamos a vivir como los esenios. Sí. Entonces, puede ser que había algo de eso, pero sí había una manera muy estricta de vivir estos esenios. Josefo habla acerca de que ellos no escupían. Decía, guárdense de escupir en medio o a la parte diestra y honran la fiesta del sábado más particularmente y con más diligencia que todos los otros judíos. Fíjate. Ellos guardaban el sábado a un punto tan extremo que dice Josefo, pues no solo aparejan un día antes por no encender fuego el día de fiesta, ni aún osan mudar un vaso de una parte en otro. Ni purgan sus vientres, aunque tengan necesidad de hacerlo. Pobre. O sea, no iban al baño literal. el sábado. Las letrinas estaban a 1500 cúbitos Para no distancia y ellos tenían como ley estricta solamente 1000 cúbitos. Sí. Bueno, ya me va a dar se me fue el nombre. Pero bueno. Como casi medio metro. Ajá. Entonces, ellos no iban al baño. Los pobres, sí, bueno. Sí. Así era la vida estricta. Ahora, después quiero cerrar un poquito con algunas, tomando aún lo que hablamos de fariseos, el episodio anterior, allá hablamos de saduceos, esenios, y hay un cuarto grupo que vendría a ser los celotes, que los menciona, sí la Biblia los menciona, porque uno de los discípulos de Jesús era celote. ¿No? Simón el celote, que es lo mismo que Simón Pedro, no es celote de celos, es celote con Z, ¿no? Y es interesante porque, se menciona que probablemente otra vez las raíces son en los tiempos de los macabeos, pero los tipos dijeron, nosotros vamos a tomar la ley en nuestras manos. O sea, ustedes son corruptos, ustedes no quieren traer el reino de Dios, lo vamos a hacer. Tengo acá algo que dice Josefo de ellos en Antigüedades. Dice, estos hombres consentían en todos los demás con las nociones farisaicas, pero tenían una inquebrantable adhesión con la libertad. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero yo soy pájaro libre. Dice, decían que Dios era su único gobernador y señor. No le importaba morir de cualquier manera, ni les importaba realmente la muerte de sus parientes y amigos. Ningún temor les hacía decir Señor a cualquier hombre. O sea, los tipos no tenían ningún problema en hacer lo que tenían que hacer con tal de ir adelante con sus propósitos, de hacer justicia. Dentro de ellos había muchas... movimientos tipo sediciosos, hay facciones dentro de ellos que son los sicarios, ¿no? Y que llegaron a ser muy, muy extremos porque te aparecían en los caminos y te veían como enemigo y olvídalo, ¿no? Sí. El sicario viene, la palabra misma viene de sicari, que era una pequeña daga. Entonces ellos andaban con su pequeña daga debajo de su ropa y se juntaban y en algún momento le daban algún político o alguna persona en poder y después desaparecían. Entonces de ahí vinieron los primeros sicarios. Sí. Jesús tuvo entre ellos un celote, no sé si era sicario, pero andaba en esos círculos. Totalmente. Ahora, algo curioso, simplemente un paréntesis, porque cada vez que grabamos decimos, lo hubiera mencionado. La serie de The Chosen. Qué bueno que lo mencionaste. Es excelente en cuanto a dar un panorama acerca del mundo en el cual se encuentra Jesús y estos 400 años de ruido que fue armando toda esta plataforma, ¿no? en el cual se encuentra Jesús. Y obviamente pues mete un poco más de historia, claro. hay historietas. Se permite obviamente libertades creativas. Sí, pero es como que trata mucho de mostrarte cómo era el mundo de aquel entonces. Te deja muchos ganchos para seguir ahí. Sí. Entonces, si bien, o sea, porque, por ejemplo, en The Chosen, el sicario Simón el Celote lo pintan como si fuera el hermano del hombre que Jesús... Hacen conexiones. Sí, o sea, está bien. O sea, es parte de pero esa ahí historieta. La daga era algo muy importante para ellos. Sí. Claro, ¿viste? Entonces, en la serie, cuando Simón
se une con Jesús, él tira su daga en el río. Y eso era como que, ya, voy a abandonar mi vida de celote. Pero pensando en aún este tema de sicarios, o sea, lo más precioso, lo más importante para un sicario era su sicari, sí, su daga. Totalmente. Ahora, mencionamos algunos otros rápidos. Hablamos de herodianos, aunque algunos los meten con saduceos. Son mencionados apartes ahí en Mateo 22, en Marcos capítulo 12 también. Eran más un partido político que tenían directa relación, por eso eran herodianos, porque eran los seguidores de Herodes el Grande, y como tal tenían su ¿cómo se llama? Su espacio en el templo, pero se unen fariseos, saduceos y herodianos en contra de Jesús, ¿no? Ahí en Mateo 22 se ven claramente. Y después podemos hablar, inclusive los samaritanos de los tiempos de Jesús eran muy distintos a los samaritanos que habían empezado antes, porque sería interesante quizás mencionarlo, porque los samaritanos, lo hemos dicho muchas veces, lo hablamos en la iglesia, surgen de cuando Asiria no destruye el reino del norte, pero los samaritanos en estos 400 años de ruido hacen un templo, sí, ¿no? Y ese templo es destruido por los judíos en estos 400 años. Y entonces uno no tiene idea qué pasó eso, lee Juan capítulo 4 y empieza nosotros a adorar. Pero ¿por qué había riña? ¿Porque no era de sangre pura? Es mucho más que eso. Claro, sí. No es solamente porque samaritanos eran mezclados. No es solo eso. Sí, ¿no? Sí. Y mucho tiene que ver con eso. O sea, los judíos en esta revolución, en estos 400 años de ruido, fue Juan Hircano, ¿no? Creo que fue Juan Hircano. Yo, o sea, lo que había estudiado era que... Sí, fue Juan Hircano. Una de las razones por la cual él lo hizo era para quitar en medio cualquier pretendiente al sacerdocio. Entonces, porque habían varias líneas de sacerdotes, estaban los oniados, habían, otras familias. Y quizás una de las personas que podrían decir, no, el sacerdocio, la más pura es de los samaritanos. Claro. Entonces dijo, no, aquí no va a haber competencia. Entonces fue y destruyó el templo de los samaritanos. Sí. Y por eso es la pregunta de la mujer en Juan capítulo 4. Oye, ¿dónde se debe de adorar? ¿En este monte o en el otro? Claro, y porque no tenían el templo, pero seguían adorando en el monte Gerizim. O sea, seguían yendo al monte Gerizim a adorar. Sí. Ahora, es interesante que cuando Juan Hircano destruye el templo, obviamente no fue solo permiso, vengo a destruir. Mató samaritanos y en respuesta los samaritanos empezaron a matar a los peregrinos que pasaban por Samaria cuando iban a Jerusalén. Entonces, por eso, en los tiempos de Jesús, muchos se daban la vuelta larga y no querían hacer el camino corto, claro, porque se exponían a que samaritanos los matasen. Porque de ahí viene el odio, no tanto por la mezcla de sangre y todo eso. Y si bien guardaban muchas prácticas, ellos también esperaban un Mesías. Por eso la mujer samaritana le dice, oye, cuando venga el Mesías, él va a arreglar todo esto. O sea, había una expectativa mesiánica y tenían una propia versión de Pentateuco como su Biblia. Entonces, Tú sabes que hoy en día los samaritanos siguen haciendo sacrificios. Wow. Son los únicos. Mira. Son pocos, son muy pocos, pero hay un grupo que siguen la línea de samaritanos y ellos siguen haciendo sacrificios animales. Porque claro, ellos ya tenían la experiencia de no tener templo. Claro, en el monte. Entonces, o sea, no era no era gran cosa para ellos cuando se destruyó el templo en Jerusalén. Entonces ellos continuaron. Claro. Y hasta el día de hoy. Ahora, es muy interesante, con lo poquito que podemos hablar de samaritanos, entender cuando Jesús habla la parábola del buen samaritano. Entonces, eso fue o sea, si había algo incómodo, no solamente Juan capítulo 4, sino en Lucas, cuando se habla de la parábola del buen samaritano. O sea, no se trata tanto entonces del lugar, no se trata tanto de mi sangre, de mi etnia. El tema nunca fue algo étnico, ¿no? Tenía que ver con buscar adoradores en espíritu y en verdad. Y quizás un último grupo para mencionar. Bueno, ¿tienes uno más? Otro dato curioso del samaritano. Es posible, tengo que ver dónde era que lo leí, pero posiblemente a causa de cómo era que los romanos contrataban a las personas a ver si me acuerdo bien. Creo que tenía que ver con el tema de las fiestas.
cuando necesitaban soldados, personas que estuvieran guardando la paz en Jerusalén, no querían sacar de los mismos judíos porque ellos en cualquier momento podían darse vuelta. Entonces sacaban de la población samaritana para que fueran los soldados en el tiempo de las fiestas. Entonces posiblemente los que latigaron a Jesús eran samaritanos. Entonces ahí es donde te das cuenta cuánto odio había, porque ahí fueron descargando todo su enojo sobre Y después Jesús. Los discípulos no van a Samaria. En el libro de Hechos. O sea, Jesús claramente le dice, van a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Y no lo hacen. Son Hechos capítulo 8, versículo 1, cuando viene la persecución, no les queda otra que salir. Sí. Pero no lo hacen. Porque mucho responde a lo que estamos viendo. Te decía quizás para mencionar los últimos dos, porque es para entender un poco el mosaico de este tiempo, ¿no? Los escribas no eran ni un partido ni una secta, sino eran los especialistas en la interpretación de la ley. Entonces, por eso fariseos y escribas iban muy de la mano, porque ellos eran como los guardianes de la ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchos creen, en la Mishnah dicen que lo más probable es que del tiempo de Esdras vino una línea ininterrumpida de escribas, y son descendientes de aquel tiempo, y se volvió como una profesión. O sea, porque eran los que guardaban, iban viendo, y ellos no solamente copiaban, sino que daban ciertas interpretaciones autoritativas, muy de la mano de fariseos. Eran como abogados. Una especie de abogado, notario. No sé si abogado, mezcla entre abogado y notario, sí, ¿no? Los fariseos también. Era como religión y ley. Está tan entremezclado. En este mundo judío tenemos que entender de que los fariseos eran o sea, mucho de su día a día era interpretación de la ley, y los escribas también, o sea, notario, juez, abogado, todo ese tipo de cosas, porque andaba todo entremezclado. Sí, y es interesante porque para ser escriba no era ni por ascendencia ni por nacimiento, sino que era como adquirir un círculo, entrar al círculo de los escribas, ¿no? Y se llegaba bajo haber sido formado por un famoso rabino que te ordena como escriba, y tú eres su maestro. Por eso escriba, rabí, cuando le dice rabino, y muchos fariseos eran escribas, pero no eran sinónimos. Entonces, dentro de los fariseos estaba la interpretación de la escuela de Hillel y Shammai, pero al mismo tiempo ellos eran rabinos que formaban a escribas, porque eran los que se especializaban en la ley. Y quizás los últimos eran los que se llaman las personas o la gente de la tierra, ¿no? Amha Aretz. No sé qué significa, pero así se le decía. Aretz es tierra. Tierra, gracias por vuestra cultura. Era la gente común, ¿no? Y eran los más numerosos, pero los que no influían. Pero eran los con los que después de a la altura de los fariseos. Era el vulgo. Es la gente con la que interactuó Jesús, ¿no? La gente común, se le llamaba la gente de la tierra, que no estaba afiliado a ningún grupo, y sus ideas eran muy asociadas a los fariseos, por eso ellos tenían en alta estima a los fariseos. Claro, pero ellos no sabían quizás o no tenían muy presente el porqué de las cosas. Exacto. O sea, era como que, bueno, esto es lo que me dice mi rabino, esto es lo que dice el fariseo tal, que debemos hacer, tenemos que actuar así, y ok, así lo vamos a hacer. Pero lo curioso es que es como cuando uno lee un libro, ¿no? de obra escolástica, y es larguísimo, hay muchas menciones de otras obras, otras cosas, y entonces es como que medio difícil de seguir. Y después sacan un libro como para el pueblo, para que lo lea, para que sea de fácil lectura. Y quizás y en esos tipos de libros, o sea, no citan tanto, simplemente, o sea, da frases o cosas resumidas. Y creo que el pueblo, la gente de la tierra, como dices, sí sabían lo que debían hacer, pero quizás no había tanto una sensación del por qué. Claro. No, porque esto viene de tal y cual cosa. Y es curioso cómo es que Jesús enseña. El por qué.
a la gente común. Sí, pero no traza la línea. No. O sea, no es que, o sea, como dijimos, ¿no? Acerca de el debate entre los, o sea, acerca del divorcio. Sí. Él no dice, bueno, porque como dice Hillel y Shammai, no. Pero él sí habla, puede hablar de manera autoritativa acerca de esto. Y es curioso que cuando termina el Sermón del Monte se van diciendo, wow, este maestro habla con autoridad, no como los escribas. Ajá. Y posiblemente tiene que ver con su manera de enseñar al pueblo usando ejemplos que ellos podían entender acerca de o sea, bueno, cuando se te pierde una oveja. Claro, él no es dice, lo más común. Sí, él no agarra algo de hace 300 años y el fariseo tal y de que esta línea de pensamiento. No, mira, tú has tenido ovejas. Ah, sí. ¿Y qué haces cuando se te pierde una oveja? Oh, mira, así lo vamos. Bueno, así es tu Padre Celestial. Entonces era otra manera de enseñar. Claro. Y o sea, a mí me encanta, me apasiona. Hablabas hace un par de el primer domingo que tuvimos el servicio en la iglesia, de que uno de los desafíos que tenemos al empezar a estudiar el Nuevo Testamento de la iglesia es no solamente quedar admirados de Jesús, enamorados de Jesús, obnubilados por Jesús, tan increíble que Él fue capaz de hacerlo complejo, sencillo para la gente de la tierra, ¿no? Y creo que ahorrando quizás el episodio, porque uno dice, ¿qué podemos sacar también para nosotros hoy? Que muchas cosas no han cambiado, ¿no? Sí. O sea, te das cuenta que aún dentro hicimos una super mega serie no digo super, pero de buena, sino de larga, ¿no? En cuanto a los... ¿cómo se llamaba el amplio espectro del cristianismo, y cómo nos dábamos cuenta que se repetían los ciclos, pero ahora vamos a los tiempos de Jesús, y mi percepción es que las discusiones que habían hace 2000 años no son muy distintas a las de ahora. No. O sea, nosotros las cosas las hacemos. Yo soy, mi única autoridad es Dios, ¿no? Y si se hace porque se hace y punto. Y, ¿qué pasó, celote, no? Ojo, no es la idea ahora creernos más bíblicos y hacer apodos bíblicos, ¿no? Pero es imposible no darnos cuenta, haciendo una introspección honesta de, oye, mira, me doy cuenta que yo me cargo más por ese lado, o de repente he tenido alguna reacción media senia. ¿Sabes qué? No me importa, aislemos, seamos nosotros y un círculo cerrado y nadie más, y somos nosotros y nosotros por nosotros. O por otro lado, decir, mira, vamos a tomar las partes más importantes de la economía y del poder y para la gloria de Dios. Claro. Y es como que ya vimos esta película y sabemos cómo termina. Claro, y ya hablamos de los fariseos y pensando en Jesús tuvo la capacidad de hablar con los saduceos. Y en Hechos capítulo 6, muchos de esos terminaron abrazando la fe. Fue capaz de comer con un fariseo, con Simón, en Lucas capítulo 7. Fue capaz de tener dentro de sus discípulos a un celote. Y si la tradición es así, su precursor probablemente fue Esenio. Y fue capaz, algo que a mí me pega mucho y constantemente se lo digo a los alumnos, hablar en difícil es fácil. Habla en difícil, que nadie te entiende. Todo, ¡wow! ¡Qué bien que habló! ¿Y qué entendiste? No entendí nada, pero habló tan lindo el profesor o la persona. Eso lo hace cualquiera. Pero Jesús tuvo la capacidad de poner en términos sencillos, ¿no? En términos que la gente común pudiese entender sin diluir el mensaje. Y creo que ese es un desafío para nosotros. Sí, ¿no? me recuerda el dicho de Mark Twain que decía, no tuve tiempo para escribir una carta corta, así que te escribí una carta larga. Y creo que sí, muchas veces sucede eso. O sea, para ser sucinto, para ser corto, para ser hablar de una manera entendible, es mucho más difícil. Mucho más. Requiere meterte en la mente de la persona común, de la persona que vive su día a día sin preocuparse de tanta filosofía y cosas abstractas. Y es ¿cómo llegas a esa persona? Sí. Y por eso el Sermón del Monte es un mensaje. Wow, podríamos pasar años estudiando y desmenuzando lo inteligente y sabio y creativo e increíble que fue ese sermón. Sí. Porque era la manera de agarrar quizás
años, miles, siglos por lo menos, de pensamiento judío y Jesús lo toma, lo mezcla y después dice, pero yo te voy a agregar esto y lo hizo de una forma que impactaba tanto que pues nosotros 2000 años después seguimos hablando de eso. No, y algo que me cierro con eso, me quedé pensando en la serie que ya empezamos en la iglesia, ¿no? De El arte de ver, ¿no? Creo que aún estudiar estos grupos y ver la vida de Jesús, cómo Jesús los miraba. Sí. Y lo que les decía, pensaba lo que le decía a los saduceos. Ustedes se equivocan, erráis, ignorando las Escrituras, pero no es que los trata solo de ignorantes, sino les dice, pero ignoran el poder de Dios. Ahí les está diciendo, hey, pueden experimentar eso. O sea, aún con el discurso duro de Mateo 23 a los fariseos, pero también ser capaz de darse el tiempo para conversar con ellos. O sea, ¿cómo los veía? ¿Cómo veía la gente común? Mientras el resto los veía y los menospreciaba y qué problema que eran, Jesús los miraba con compasión, ¿no? Y creo que aún en medio de estudiar este mundo de los tiempos de Jesús para entender mucho mejor el Nuevo Testamento, no dejar de verlo desde la perspectiva de Jesús. Así que bueno, nos queda un episodio más. Sí, vamos a hablar acerca del mundo greco-romano en estos 400 años de ruido. Un poco esa perspectiva desde afuera. Sí. Y cómo es que eso también fue influyendo en la vida en la cual se encuentra Jesús después. Pero y sobre todo las cartas de Pablo. Y las cartas de Pablo, ¿no? O sea, esas maneras de ver el mundo. Sí. Especialmente porque, acuérdense que Julio César vino a redefinir lo que era poder, lo que era autoridad, esta mezcla de religión y gobierno se fue formando en estos 400 años, donde no tenemos, o sea, entre Malaquías y Mateo, ¿no? Surgen muchas cosas que nos van a permitir entender aún mucho mejor todo lo que es el Nuevo Testamento. Así que bueno, muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.